30 cosas que quizás no sabías hace 5 minutos. La era de los deepfakes. Gracias a la inteligencia artificial, hoy es posible crear videos donde cualquier persona dice o hace cosas que jamás ocurrieron con un realismo aterrador. Esta tecnología, aunque útil en el cine, representa un riesgo enorme para la veracidad de la información y la ciberseguridad. Y es que actualmente los cibercriminales utilizan herramientas de inteligencia artificial para realizar acciones que antes tomaban horas, ejecutando instrucciones y extracciones completas en una fracción de tiempo. Es por esto que los expertos advierten que pronto será casi imposible distinguir un video real de uno generado por algoritmos. Cuéntanos, ¿alguna vez has dudado de la veracidad de un video que viste en redes sociales o confías plenamente en lo que ves? Inventos adelantados a su tiempo. El Hubble Newton de 1993 y el Picture Phone de 1964 son el ejemplo clásico del efecto pionero, donde una tecnología visionaria se estrella contra los límites de su época. El Hubble Newton era una tableta táctil antes del iPad. Su reconocimiento de escritura era su característica estrella, solo que era muy impreciso en los primeros modelos y su procesador resultaba ser muy lento. Además, su alto costo lo convirtió en un artículo prohibido para el público general. Por su parte, el Picture Phone permitía videollamadas décadas antes de Zoom, solo que requería equipos voluminosos y los usuarios se sentían cohibidos e incómodos al ser vistos en videollamada. Eso sin mencionar que una llamada de 3 minutos costaba unos $120 de los actuales. ¿Quién diría que precisamente estos fracasos son los productos que sentaron las bases para lo que hoy es un iPhone? El misterio de la criatura marina llamada Blue. En 1997, sensores submarinos captaron un sonido de bajísima frecuencia tan potente que se escuchó a 5.000 kilómetros de distancia. Cuando los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aceleraron la grabación 16 veces para que pudiera ser escuchada, el eco resultante adquirió una modulación fantasmal que hizo pensar a muchos que se trataba de una criatura viviente desconocida. Es por eso que durante años se especuló que provenía de una criatura marina gigantesca, mucho más grande que una ballena azul, bautizada como Blob. Finalmente, la ciencia determinó que eran grandes terremotos de hielo ocurridos en la Antártida, aunque el misterio de los abismos sigue vivo. ¿Crees que en lo más profundo del océano aún existen criaturas gigantescas que la ciencia no ha descubierto? Un martillo encontrado en el lugar más curioso. En 1936 se encontró un martillo de hierro incrustado en una roca sólida en la ciudad de London, Texas, la cual supuestamente tiene más de 100 millones de años de antigüedad. Este tipo de objetos llamado OPARTs, artefactos fuera de lugar, porque parecen desafiar la cronología histórica conocida. Y aunque muchos tienen explicaciones geológicas, otros siguen alimentando teorías sobre civilizaciones perdidas o viajeros en el tiempo. La teoría más aceptada es que un minero del siglo XIX dejó caer su herramienta en la zona y las condiciones químicas ricas en minerales del agua local formaron una roca dura alrededor del metal y la madera. Cada vez más cerca de replicar la energía del Sol. Científicos buscan replicar la energía de las estrellas mediante la fusión nuclear, un proceso que promete energía limpia e infinita. Para lograrlo, se deben unir átomos ligeros como deuterio y el tritio, y se necesitan condiciones extremas que superen su repulsión. El reto es domar el plasma a más de 150 millones de grados Celsius sin que derrita el reactor, algo que solo se logra con potentes campos magnéticos. Este proceso libera una cantidad masiva de energía, de hecho, 1 gramo de combustible de fusión. Actualmente, el desafío científico es lograr que la energía producida sea sostenible, algo que están tratando de utilizar en reactores tipo Tokamak o Stellarator. Un inusual fenómeno óptico que produce sombras de arco iris. En las montañas, a veces, puedes ver una figura gigantesca rodeada por un halo de arco iris proyectada sobre la niebla. Se llama el espectro de Brocken. Es una ilusión óptica fascinante, porque el sol proyecta la sombra magnificada sobre una capa de nubes o niebla que está más abajo, y la silueta se distorsiona y se alarga, creando una figura de apariencia fantasmal que parece flotar en el aire mientras que el anillo de colores rodea la cabeza de la sombra. La Sierra del Harz, ubicada en Alemania, se ha vuelto famosa por sus frecuentes nieblas que generan este efecto. Además, fue allí donde se documentó por primera vez. ¿Lo has presenciado antes en otro lugar? El experimento más polémico de la psicología. En esta ocasión te hablaremos sobre el famoso experimento de la prisión de Stanford, dirigido por el psicólogo Philip Zimbardo, un estudio que tuvo lugar en agosto de 1971 y pasó a la historia como uno de los experimentos más polémicos de la psicología. Se reclutaron a 24 estudiantes universitarios varones, considerados física y mentalmente sanos, y se dividieron aleatoriamente en 2 grupos, prisioneros y guardias. Para darle realismo, construyeron una cárcel simulada en el sótano del edificio
Servicio de Psicología de la Universidad de Stanford. El estudio estaba planeado para durar 2 semanas, pero se descontroló rápidamente y tuvo que ser cancelado a los 6 días, pues los guardias comenzaron a ejercer un control autoritario y abusivo, mientras que los prisioneros desarrollaron episodios de colapsos emocionales. La idea del estudio era medir cómo la asunción de roles y el entorno social afectan el comportamiento humano. La carne cultivada en laboratorio. El alimento del futuro. La carne cultivada en el laboratorio es el alimento del futuro. El futuro de la comida ya no está en los campos, sino en los laboratorios y edificios inteligentes. Te presentamos la carne cultivada, la cual se crea a partir de células de animales sin necesidad de sacrificio, ya que solo se extrae una pequeña muestra de las células de un animal y se cultivan en bioreactores utilizando nutrientes esenciales. Estas tecnologías prometen alimentar a un planeta superpoblado sin destruir los últimos ecosistemas naturales que nos quedan y eliminan la necesidad de criar ganado, disminuyendo incluso el mal uso del suelo y el agua. La verdadera pregunta es, ¿estarías dispuesto a cambiar tu hamburguesa tradicional por una creada en un laboratorio si supieras que sabe exactamente igual? El lenguaje de las abejas. Las abejas no solo zumban, realizan una compleja coreografía llamada danza del meneo para comunicar la ubicación exacta del alimento, usando el sol como referencia y el ángulo de su baile. Indican la dirección y la distancia a sus compañeras con una precisión matemática. De hecho, la duración del meneo y el sonido de sus alas transmiten exactamente qué tan lejos está el recurso. Este fascinante comportamiento fue documentado por el premio Nobel Carl von Fritsch y sin duda es uno de los sistemas de comunicación más sofisticados del reino animal fuera de los humanos. Antibióticos hechos por la inteligencia artificial. La IA está revolucionando la medicina al descubrir compuestos químicos que los humanos nos tomaría décadas encontrar. Y es que recientemente el modelo de MIT analizó más de 60.000 moléculas, logrando identificar la alicina, un potente antibiótico capaz de matar bacterias que habitan desarrollando resistencia a todo lo conocido. A diferencia de las tradicionales, la alicina destruye a las bacterias atacando su capacidad para mantener un gradiente electroquímico. Esto evita que produzca energía, causando su desaparición inevitablemente. Es efectiva contra patógenos mortales como el Acinetobacter, Clostridium difficile y el Mycobacterium. Este descubrimiento marca el inicio de una era donde las máquinas diseñarán nuestras curas más vitales. ¿Cómo hicieron el sonido de los sables láser de Star Wars? Así como el grito de Ilhan, el rugido de Godzilla o el inquietante Howie Scream, uno de los efectos de sonidos más representativos del cine de Hollywood es el de los sables láser de Star Wars. Su inconfundible zumbido, presente en casi todas las batallas de la franquicia, es ahora un sello sonoro que ciertamente trasciende las pantallas. La realidad es que pocos conocen el origen del sonido de los sables de láser de Star Wars. En 1977, cuando George Lucas emprendió la creación de Star Wars, el director buscaba un sonido que reflejara la mística y el poder de las armas que utilizarían los Jedi y los Sith. Fue el diseñador de sonido Ben Burtt quien grabó el ruido de un proyector de películas de 35 milímetros de la universidad, en conjunto con el sonido de una interferencia de un televisor antiguo, creando la base del tono. Para los chasquidos, usó el sonido de la electricidad de los arcos de carbono de una bombilla de proyector y también grabó un hielo rompiéndose. Vaya que ingenioso. El error que descubrió a América. Cristóbal Colón nunca tuvo la intención de encontrar un nuevo continente. Su plan era llegar a Asia, navegando hacia el oeste. Su plan era encontrar una ruta comercial marítima directa hacia el oeste para llegar a las Indias, conocida actualmente como Asia, y sus codiciadas especies, evitando el control que los turcos y portugueses ejercían sobre las rutas terrestres y africanas. Basó su viaje en un error de cálculo monumental, creyendo que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es, reduciendo la circunferencia del planeta a unos 29.000 kilómetros. Si no hubiera existido el continente americano, Colón y su tripulación habrían muerto en el océano mucho antes de llegar a Japón, pues los barcos no tenían la capacidad para almacenar tantas provisiones para un viaje tan largo. La extraña zona oscura de Groenlandia. En el Ártico existe una franja de hielo que se está volviendo grisácea, conocida como la zona oscura, y puede cubrir más de 10.000 kilómetros cuadrados, siendo visible desde el espacio. Esta transformación del hielo blanco brillante en una superficie marrón es causada principalmente por la proliferación de algas microscópicas que prosperan en el hielo derretido. También se debe a la acumulación de hollín o polvo sobre el hielo, lo que reduce a su vez su capacidad de reflejar la luz solar, y al absorber más calor, el hielo se derrite a una velocidad alarmante, alterando incluso el nivel del mar global. Si pudieras viajar al Ártico hoy mismo para ver este cambio con tus propios ojos, ¿qué sentirías al ver el hielo desaparecer?
La huella de carbono invisible de Internet. Por si no lo sabías, cada vez que subes una foto o envías un mensaje, utilizas servidores de centros de datos que consumen más energía que muchos países enteros, y actualmente se estima que la huella de carbono de Internet ya iguala o supera a la de la industria de la aviación, debido al enfriamiento de estas máquinas. Además, más del 50% de la actividad en Internet es generada por bots y no por humanos reales. Como respuesta, las grandes empresas tecnológicas y proveedores de nube han comenzado a tomar medidas para mitigar este impacto, como lo es la utilización de energías renovables. Dime, ¿eres consciente de la cantidad de energía que consumes simplemente navegando por tus redes sociales favoritas? El material más caro, aunque muchos piensan en el oro o en los diamantes, el californio 252 es uno de los elementos más costosos del mundo, llegando a valer hasta $27 millones por gramo. Tiene este valor porque no existe de forma natural. Se produce artificialmente bombardeando plutonio 239 con neutrones en reactores nucleares, un proceso largo que puede durar meses o hasta años. Además, es vital para detectar fisuras en aviones o encontrar depósitos de petróleo bajo tierra. Actualmente, solo 2 instalaciones en el mundo lo producen: el Laboratorio Nacional Oak Ridge en Estados Unidos y el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Rusia. Su escasez y su extrema radioactividad lo convierte en un tesoro científico inalcanzable para casi cualquier mortal. Microplásticos en la lluvia. Los microplásticos se han convertido en un contaminante atmosférico global, capaz de transportarse a través de las corrientes de viento y precipitar junto con la lluvia y la nieve en lugares más prístinos e inexplorados de la Tierra. Hoy en día, investigadores han encontrado microplásticos cayendo del cielo junto con la lluvia en las zonas más remotas de la Antártida y en las montañas rocosas. Y es que, al analizar el agua de lluvia en los picos de Colorado, descubrieron partículas, microesferas y fibras microscópicas de plástico en más del 90% de las muestras recolectadas. Estas partículas son tan ligeras que el viento las transportaba por todo el globo, haciendo que ya formen parte del aire que respiramos. Ahora dime, ¿qué pequeño cambio en tu rutina crees que ayudaría más a reducir el uso de plástico en el mundo? La cirugía más loca que practicaban nuestros antepasados. La trepanación es una de las hazañas médicas más asombrosas de la antigüedad, pues consistía en perforar el cráneo de una persona para liberar espíritus malignos o para aliviar la presión intracraneal, tratar fracturas severas por traumatismos o drenar hematomas. Lo más curioso es que se tiene evidencia de que utilizaban simples plantas naturales para mitigar el dolor durante la cirugía, y sorprendentemente, muchos pacientes sobrevivían a la operación, o al menos así lo demuestran los cráneos con huesos regenerados encontrados por arqueólogos. Cuéntanos, ¿qué es lo más que te asombra de la medicina antigua? Científicos descubren la computadora más antigua del mundo. Conoce el mecanismo de Anticitera, un artefacto de 2000 años de antigüedad recuperado de un naufragio griego que es considerada la primera computadora analógica del mundo. Su complejo sistema de engranajes de bronce podía predecir eclipses y posiciones astronómicas con una exactitud que no se volvió a ver hasta el siglo XIX. Usaba más de 30 engranajes para predecir con precisión fases lunares y posiciones planetarias. Este es un hallazgo que demuestra que los antiguos griegos tenían una ingeniería mucho más avanzada de lo que los libros de historia sugieren. ¿Qué otro invento moderno crees que ya pudo haber existido en secreto hace miles de años? En este país puedes acampar en donde quieras. En países como Suecia o Noruega existe el Allemansratten, una ley que permite a cualquier persona caminar o acampar en terrenos privados, siempre que se respete la naturaleza. Puedes incluso hacer senderismo, esquiar, montar en bicicleta o navegar en canoa por prácticamente cualquier lugar, incluso a través de terrenos de propiedad privada, siempre y cuando no sean zonas cultivadas. Eso sí, por respeto a la privacidad de los residentes, debes instalar tu campamento a una distancia mínima de 150 metros de cualquier vivienda o cabaña habitada. Sin embargo, manejan un concepto de libertad total, donde la tierra se considera de todos, contrastando con las estrictas leyes de propiedad privada de otros países. Un descubrimiento digno de premio Nobel. Te presentamos la tecnología CRISPR, que funciona como un tejido molecular capaz de editar el ADN con una precisión quirúrgica asombrosa. Esta herramienta promete curar enfermedades genéticas antes incurables. El elemento principal es la proteína Cas9, una enzima que actúa como la tijera propiamente dicha, uniéndose al ARN guía, realizando un corte de doble hebra. La célula, por su parte, al detectar la rotura en el ADN, intenta repararla, y es aquí cuando los científicos pueden aprovechar para desactivar un gen, ya que pueden añadir una plantilla de ADN para que la célula, al reparar el corte, incorpore la secuencia correcta o nueva. Ahora dime, ¿crees que el ser humano debería tener el poder de corregir la genética de la naturaleza o es jugar a ser Dios?
Un exoplaneta hecho de diamantes. A unos 40 años luz de la Tierra, existe un exoplaneta tan rico en carbono y tan denso que gran parte de su interior podría ser diamante puro, ya que está dominado por el carbono, conocido como 55 Cancri E. Este mundo es el doble de grande que el nuestro y está tan cerca de su estrella que su superficie es un océano de lava. Esto mismo genera un calor abrasador, elevando las temperaturas superficiales por encima de los 2000 grados centígrados, y en él, un año dura apenas 18 horas terrestres. Sin duda, es una joya cósmica inalcanzable que brilla en la oscuridad del espacio. Dime por curiosidad, ¿preferirías visitar un planeta hecho de diamantes o uno que pudiera albergar vida alienígena similar a la nuestra? El extraño síndrome que te hace recordar toda tu vida al detalle. Existen personas con una condición llamada hipertimesia que les permite recordar cada detalle de cada día de su vida desde la infancia. Pueden decirte qué comieron, qué ropa usaban y qué tiempo hacía un martes cualquiera de hace 20 años. Y aunque parece un superpoder, para muchos es una carga, ya que no pueden olvidar los momentos dolorosos o traumáticos. Y esta fascinante condición neurológica también es conocida en el ámbito científico como memoria autobiográfica altamente superior. Y según las investigaciones de la Universidad de California, hay menos de 100 personas diagnosticadas en todo el mundo. Ahora que sabes que existe algo así, ¿preferirías tener una memoria perfecta de cada segundo de tu vida o agradeces la capacidad de tu cerebro para olvidar? El tiempo según Einstein. ¿Sabías que según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no pasa igual para todos? Cuanto más rápido te mueves, más lento transcurre el tiempo para ti. Esto ha sido comprobado con relojes atómicos en aviones y satélites, demostrando que el tiempo es elástico y depende de la velocidad y la gravedad. Si viajaras al espacio a la velocidad de la luz y regresaras, serías más joven que tus amigos que se quedaron en la Tierra, porque el tiempo también pasa más lento cuanto más cerca estás de un objeto con una masa enorme y una fuerza de gravedad intensa. Tus ojos en realidad ven el mundo al revés. Por si no lo sabías, nuestros ojos captan la luz de forma invertida. Cuando la luz entra por la pupila y pasa a través del cristalino, la imagen se forma invertida en la retina. Arriba queda abajo y la izquierda se vuelve derecha. Esto sucede por la manera en que el ojo enfoca la luz, usando el mismo principio óptico que una cámara fotográfica o un proyector. Entonces, ¿por qué no vemos todo al revés? Porque entra en acción el cerebro. La corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital, recibe esa información y la reorganiza, ajustando la imagen para que percibamos el mundo correctamente. La medusa inmortal, la Turritopsis thorni, es la única criatura conocida en el planeta con la capacidad de burlar a la muerte biológica mediante un proceso fascinante. Es una medusa capaz de revertir su proceso de envejecimiento cuando se siente enferma o estresada. Al sufrir esta transformación, la medusa desciende al fondo del mar, se adhiere a una superficie y se encoge transformándose de nuevo en un pólipo. Desde allí vuelve a crecer como un clon idéntico, pero totalmente rejuvenecido. Lo más curioso es que este ciclo de renacimiento puede repetirse una y otra vez de forma indefinida, lo que la hace teóricamente inmortal. Sabores únicos de Coca-Cola en Japón. Japón es el paraíso de lo raro y funcional. Allá todo puede tener un propósito, desde los snacks hasta las bebidas. Imagina esto: entras a una tiendita en Japón, ves una Coca-Cola blanca con letras doradas y te dicen que ayuda a bajar la grasa de la comida. ¿Una Coca-Cola puede ayudar a la digestión? Sí existe. Se llama Coca-Cola Plus y es la única Coca-Cola aprobada como bebida funcional por un gobierno. Y no solo eso, pues también existen sabores como té verde, manzana o limón salado. The Coca-Cola Company adapta sus productos a los gustos locales y las tendencias de consumo. Y Japón es un mercado clave para la experimentación. Las puedes encontrar en supermercados, tiendas 24/7, máquinas expendedoras y hasta en el aeropuerto. ¿Y a ti, te gustaría probar alguna Coca-Cola de estos sabores? Es todo por hoy. Gracias por ser parte del canal. Nos vemos en un próximo video y no olvides comentar qué fue lo más curioso para ti.